Asamblea aprobó el pasado 31 de agosto de 2022 el Plan Estratégico presentado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la nueva PAC 2023-2027. Una de las principales novedades que aparecen en dicho plan son los regímenes en favor del clima, el medio ambiente y el bienestar animal, los llamados ecorregímenes. Se trata de prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente de carácter voluntario y compromiso anual que tienen un nivel de exigencia mayor que el derivado del cumplimiento de la condicionalidad. En porcentaje sobre el total de los pagos directos del primer pilar, las ayudas correspondientes a los ecorregímenes suponen un 23% del total. Estos ecorregímenes se diseñan encaminados a la búsqueda del cumplimiento de los siguientes objetivos específicos de la PAC: contribuir a la adaptación al cambio climático y a su mitigación, también mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorando la captura de carbono, así como promover la energía sostenible. Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de recursos naturales como el agua, el suelo y el aire, en particular mediante la reducción de la dependencia química. Contribuir a detener e invertir la pérdida de biodiversidad, potenciar los servicios ecosistémicos y conservar los hábitats y los paisajes. Estas ayudas se vinculan a prácticas tales como la rotación de cultivos y la siembra directa, las cubiertas vegetales inertes, la siega sostenible, el establecimiento de islas y márgenes de biodiversidad, el pastoreo extensivo o el establecimiento de espacios de biodiversidad. Dichas prácticas cubren todos los usos posibles del suelo y para la solicitud de las ayudas se definen 10 tipos de superficie: pastos húmedos, pastos mediterráneos, tierras de cultivo de secano, tierras de cultivo de secano húmedo, tierras de cultivo de regadío, tierras de cultivo bajo agua, cultivos leñosos en pendiente menor al 5%, cultivos leñosos en pendiente igual o mayor al 5% e inferior al 10%, cultivos leñosos en pendiente igual o mayor al 10% y cultivos permanentes, incluyendo a los cultivos leñosos. Del mismo modo, se definen las 7 prácticas que se pueden diferenciar en 2 grandes grupos según su objetivo principal. Un grupo de agricultura baja en carbono, con el objetivo principal de mejorar la estructura de los suelos, reducir la erosión y la desertificación, aumentar el contenido en carbono de los mismos y reducir las emisiones, donde estarían el pastoreo extensivo, la siembra directa, la cubierta vegetal espontánea o sembrada y la cubierta inerte. Y un segundo grupo de agroecología, con el objetivo principal de favorecer la biodiversidad asociada a espacios agrarios, los paisajes y la conservación y la calidad de los recursos naturales, agua y suelo, donde se incluirían islas de biodiversidad o siega sostenible, rotación de cultivos con especies mejorantes, establecimiento de islas de biodiversidad y gestión de la lámina de agua. Combinando estas 7 prácticas con los distintos tipos de cultivos, se definen 9 ecorregímenes: pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en la superficie de pastos húmedos, pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos mediterráneos, rotaciones y siembra directa en tierras de cultivo de secano, rotaciones y siembra directa en tierras de cultivo de secano húmedo, rotaciones y siembra directa en tierras de cultivo de regadío, cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos llanos, cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de pendiente media, cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de elevada pendiente y espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes. Cada agricultor o ganadero puede escoger voluntariamente dentro de estos 9 ecorregímenes según las prácticas que más le interesen y según sea su modelo de explotación. A este respecto, se debe tener en cuenta que se trata de una solicitud anual con enfoque multianual en la aplicación del ecorrégimen. Son obligatorios para los Estados miembros y voluntarios para los agricultores. Las prácticas irán más allá de los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales, y deberán ser diferentes de los compromisos respecto de los cuales se conceden pagos en virtud del artículo 70 del Reglamento UE 2021/2115 sobre compromisos medioambientales, climáticos y otros compromisos de gestión incluidos en intervenciones para el desarrollo rural. La ayuda para los ecorregímenes consistirá en un pago anual por todas las hectáreas subvencionables declaradas para el cumplimiento de una determinada práctica de entre las especificadas. En ningún caso se superarán los importes máximos por práctica establecidos. Existirá degresividad a partir de un cierto umbral de hectáreas según el ecorrégimen, limitando el 70% del importe esperado. Sobre una misma hectárea solo podrá computar una práctica, aunque en algún caso se pueden realizar 2 prácticas sobre una misma parcela, por ejemplo rotación y siembra directa, se percibe la ayuda una sola vez. En el caso de la práctica consistente en mantener superficies de carácter no productivo, en la de rotación de cultivo y en la de agricultura de conservación, cuando se realizan sobre el porcentaje de la explotación mínimo exigido, el importe de ayuda se recibe por todas las hectáreas que han servido de referencia para el cálculo del porcentaje. Para un mismo tipo de superficie,
El importe de la ayuda recibida por hectárea es el mismo con independencia de la práctica que se realice. No obstante, en el caso de la práctica de espacios de biodiversidad, el importe será único y uniforme para tierras de cultivo y cultivos permanentes. Solo podrán recibir ayuda las explotaciones inscritas en el Registro General de la Producción Agraria, en el Registro de Explotaciones Agrarias o en el Registro General de Explotaciones Ganaderas a fecha de fin de plazo de la solicitud única. Vamos a ver con más detalle las características y requisitos de cada una de las prácticas por tipo de cultivo. Pastoreo extensivo. Práctica 1. Para pastos permanentes y pastizales. Esta práctica consiste en el pastoreo extensivo de manera efectiva, con animales propios, durante un periodo mínimo de entre 90 y 120 días al año, de forma continua o discontinua, respetando criterios de carga ganadera mínima y máxima. Para la campaña 2023 se reduce en la Comunidad Andaluza este periodo a 90 días, y también la carga ganadera mínima, estableciéndose en 0,2 unidades de ganado mayor por hectárea en todos los pastos húmedos, y 0,1 en todos los pastos mediterráneos. Todas las hectáreas acogidas a esta práctica deben ser pastoreadas y registradas en el cuaderno de explotación las entradas y salidas de animales. Islas de biodiversidad o siega sostenible. Práctica 2. Para pastos permanentes y pastizales. Esta práctica consiste en una siega sostenible con un número menor de cortes al año o alternativamente en el mantenimiento de márgenes sin segar y de elementos del paisaje o elementos estructurales como muros o setos en un porcentaje mínimo del 7% de la superficie de pastos de siega de la explotación. Para la campaña 2023, en la Comunidad Andaluza, para percibir la ayuda a la siega sostenible, se establece un periodo de no aprovechamiento de las superficies de pastos permanentes o temporales objetos de siega, durante el cual no se podrá realizar ninguna actividad en las mismas que abarcará los meses de julio y agosto. Rotación de cultivos con especies mejorantes. Práctica 3. Para tierras de cultivo. Esta práctica consiste en una rotación de cultivos que comprenda, como regla general, el cambio de cultivo cada año de al menos el 50% de la superficie de tierras de cultivo acogidas a esta práctica, pudiéndose reducir este porcentaje hasta el 25% por causas justificadas determinadas por la autoridad competente, en particular cuando las especies plurianuales representen más del 25% de la superficie o en caso de condiciones agroclimáticas adversas. Para la campaña 2023 se reduce en la Comunidad Andaluza el porcentaje al 25%. Asimismo, el barbecho no podrá representar más del 20% de la superficie de la tierra de cultivo correspondiente de la explotación, salvo excepciones, donde podrá llegar a representar hasta un máximo del 40%. Para la campaña 2023 se aumenta en la Comunidad Andaluza este porcentaje al 40%. Además, el 10% de la tierra de cultivo de la explotación corresponderá a especies mejorantes, de las cuales la mitad deberán ser leguminosas. En el caso de explotaciones con menos de 10 hectáreas de superficie de cultivo, la práctica podrá consistir además alternativamente en una diversificación de al menos 2 cultivos o bien en la práctica de rotación sin exigencia de mejorantes. Siembra directa. Práctica 4. Para tierras de cultivo. Esta práctica consiste en la eliminación de los labores sobre el suelo en al menos un 40% de las tierras de cultivo de la explotación, de modo que dicha superficie quede cubierta por restos vegetales durante todo el año, con lo que se promueve el incremento de materia orgánica y el secuestro de carbono por el suelo y se reduce la erosión del mismo. En dicho 40% se requerirá el mantenimiento de los rastrojos sobre el terreno y llevar a cabo una rotación de los cultivos. Establecimiento de espacios de biodiversidad. Práctica 5. Para tierras de cultivo y cultivos permanentes. Esta práctica consiste en dejar un porcentaje de tierra sin cultivar adicional al 3% de elementos no productivos exigido por la aplicación de la condicionalidad reforzada. En el caso de superficies de secano, el porcentaje adicional será del 7% y en el caso de superficies de regadío, el 4%. En superficies de cultivos permanentes, en las que no se aplica el 3% de superficie no productiva de la condicionalidad, el porcentaje de superficie para cumplir esta práctica será del 4%. La superficie adicional podrá consistir en elementos del paisaje, tales como márgenes, islas de vegetación, muros, setos, lindes y en las tierras de cultivo, además, en barbechos semillados y zonas no cosechadas. Para el cultivo del arroz, dadas sus especiales condiciones, se contempla, dentro de la práctica de espacios de biodiversidad, la posibilidad de establecer para su cumplimiento al menos un 3% de superficie correspondiente a áreas y elementos no productivos, incluidos los elementos del paisaje, según lo descrito para tierras de cultivo, o bien llevar a cabo una gestión sostenible de la lámina de agua para favorecer no solo la instauración de aves migratorias, sino también el manejo de la misma de manera que contribuya a la disminución de las emisiones y racionalizar el consumo. Cubierta vegetal, espontánea o sembrada. Práctica 6. Para cultivos leñosos. Esta práctica consiste en mantener una cubierta vegetal espontánea o sembrada en las calles del cultivo, como alternativa al manejo convencional del suelo,
con unos determinados requisitos de permanencia, dimensiones, manejo y tratamiento fitosanitario. Para la campaña 2022-2023, en toda Andalucía se reduce la permanencia al periodo comprendido entre el 15 de enero y el 14 de marzo de 2023. Cubiertas inertes de restos de poda, práctica 7 para cultivos leñosos. Esta práctica consiste en el depósito en el suelo de los restos de poda una vez triturados. Se deberá anotar en el cuaderno de explotación la fecha de la poda y verificar el cumplimiento de unos determinados requisitos de dimensiones, manejo y tratamiento fitosanitario. Hay que dejar claro que los ecoregímenes son un instrumento muy novedoso en cuyo diseño existe un proceso de aprendizaje por parte de todos. Durante los 2 primeros años de aplicación, 2023 y 2024, lo que no se gaste en estas ayudas se podrá transferir a otras intervenciones, lo cual nos ofrece una oportunidad de mejorar e incluso redefinir estos ecoregímenes para campañas futuras.